Cara a cara, interacción persona a persona con el periodista Enrique Tucent. Muy buenos días, comenzamos cara a cara, estamos a la mitad de semana, ombligo de la semana es miércoles, último miércoles por cierto de este mes de septiembre, y comenzamos con la colaboración de cada 15 días de de cada semana, de nuestro colaborador Augusto Chacón, él es director de Jalisco. ¿Cómo vamos, Augusto? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte. Sí, pensé que ya me habías corrido. Sí, ese tipo de cambios hay que platicarlos, ¿no? Pues yo creo que sí, sería al menos antes de la llamada. Sí, fue una fe de rata. Augusto, platícanos del asunto del estudio sobre seguridad que presenta México Evalúa. Sí, bueno, México Evalúa presentó aquí en Guadalajara ayer, junto con Jalisco, ¿cómo vamos?, su estudio sobre justicia penal. Sí. En vías de que ya está funcionando el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en el país a partir del 18 de junio, México Evalúa propone 7 indicadores para ver cómo está la justicia penal en México. Indicadores que van a homicidio, confianza, cárceles seguras y dignas, etcétera, homicidios, como ya decía, y ellos hacen una mezcla para ver cómo está la justicia. Bueno, pues la justicia no está bien en el país, y Jalisco en algunos de los indicadores, en todos los indicadores, en los 7 que presenta, aparece a media tabla. Sí. En algunos más arriba, más abajo. Como es nuestra historia, ¿no, Augusto? ¿Perdón? Como es nuestra historia, ¿no? Ahí en la medianía. Como es nuestra historia, un estado rico, un estado con capital humano muy importante, y sin embargo en los temas que nos atañen como comunidad no pasamos de la media tabla. De 1990 a 2014, en homicidios tenemos una tasa promedio de 11.1 homicidios por cada 100,000 habitantes. Sí. La media nacional en ese mismo periodo es de 14. Exacto. En hacinamiento en cárceles somos el número 5 del país, es decir, somos el estado que más mete a la cárcel, que es un indicativo que también utilizan, el de presunción de inocencia. La prisión preventiva implica que no está funcionando la presunción de inocencia y que usamos indiscriminadamente la cárcel como método de resolución de problemas, con lo que todo eso nos ha traído como secuela. Y cárceles llenas de pobres, ¿no, Augusto? Sobre todo eso, cárceles llenas de pobres que ni siquiera están en condiciones de conocer sus derechos. Sí. Y ni sus derechos humanos. Así hay una consistente violación de estos derechos, con lo que uno de los principios centrales, o el principio central de la nueva justicia penal, la presunción de inocencia, pues se tira por la borda. Claro. Lo que necesitamos es que la cárcel sea el fin del proceso judicial, del proceso penal judicial, y no el principio. Y aquí los ministerios públicos han abusado de esa prerrogativa, con lo que además se ha elevado la corrupción. Y por cierto, en confianza tampoco estamos nada bien. Tenemos, según el índice que ellos construyeron, una confianza negativa, es decir, son más las personas en Jalisco que desconfían de jueces, ministerios públicos, policías estatales, que las que confían. No incluyeron en su índice las policías municipales, sí, para poder hacer comparabilidad estatal a escala nacional. Sin embargo, nuestra confianza es de menos 1% según su índice, y tomemos en cuenta que en el Distrito Federal la confianza es de menos 27. Hijo, es la entidad en donde menos confianza existe. ¿Qué es el saldo entre los que desconfían y los que confían? Exacto, los que confían mucho, los que no confían nada, ellos sí hacen una resta y generalmente da negativa, y así construyeron su índice. Claro. Lo que me llama la atención, y ayer lo comenté durante la presentación del documento, es que el Distrito Federal o la Ciudad de México aparece muy mal en muchísimos índices. Sin embargo, los que tenemos la mala prensa nacional somos las entidades federativas. Así que por un lado tenemos dos trabajos. Jalisco debe ponerse en primer lugar en todos estos índices, tenemos con qué, deberíamos exigir, pero justamente eso necesitamos. No va a ser una concesión de las autoridades. Los y las ciudadanas necesitamos involucrarnos en estos procesos de justicia, echarles una mirada, sí, y provocar que estemos, por ejemplo, en confianza. Debemos estar en positivo. La confianza más alta está en Yucatán,
Mira. donde es positiva. 12% de las personas confían en las autoridades, que es altísimo considerando que en la Ciudad de México es menos 27%. Sí, aparte es un diferencial importante entre el menos 27 y el más 12, hay casi 40% de distancia. Exactamente, y si consideramos el dinero que se le dedica al Distrito Federal en términos de presupuesto y el que tiene Yucatán, algo bueno está haciendo la sociedad yucateca, eso mismo bueno que podemos replicar aquí, y este informe, Justicia a la Medida, como lo llamó México Evalúa, nos da pistas para saber qué hacen otros y qué podemos hacer nosotros. De entrada, los problemas principales son homicidios, las procuradurías de justicia. Así que mucho por hacer. Este trabajo de México Evalúa tira una línea base, y el asunto está ahora que nos propongamos llegar a esos niveles como los de Yucatán. Preguntarte, Augusto, sobre el asunto. Tuve posibilidad de revisar el estudio de México Evalúa y bueno, donde Jalisco sale muy mal, y ya lo comentabas, es el asunto del sistema penitenciario, la gestión estatal de las cárceles, con sobrepoblación, con problemas muy graves de trámites, digamos, de procesos no terminados. Sin embargo, también con cuestiones estructurales, Augusto, como por ejemplo la constante privatización de las cárceles en términos de sus servicios, los autogobiernos que existen en el interior de las prisiones. ¿Qué hacer para modificar eso? Hay que recordar que al inicio de esta administración hubo un cambio institucional, es decir, las prisiones, el sistema carcelario estatal pasó de la Secretaría General de Gobierno, pasó a ser administrado por la Fiscalía, y sin embargo prácticamente ningún avance en esta materia. Bueno, tenemos mucho por hacer, pero algo muy sencillo en el plan. El 70% de quienes están en las cárceles están por delitos menores no violentos. Es decir, si nos lo propusiéramos, si hiciéramos una revisión y una evaluación muy consciente, podríamos quitar la presión de sobrepoblación a las cárceles en un muy rápido momento, y así evitar esta educación entrecomillada que reciben los quienes están recluidos en esas cárceles. Sí. Esto lo podríamos hacer, combatir, como ya lo hizo en algún momento el fiscal general, el autogobierno, a partir de quitarle a los internos que detentan el poder, ese poder de tráfico de armas, de tráfico de estupefacientes, de tráfico de poder. Eso lo podemos hacer con la pura voluntad, tanto quitar la presión de la sobrepoblación a partir de liberar a quienes están por delitos menores no violentos y perpetrados por quienes no tienen antecedentes, como por combatir de frente y sin dudas el autogobierno. Ahora, ahí el sistema penal acusatorio, el sistema de justicia penal, el nuevo sistema de justicia penal, ayudará o presuntamente ayudará porque pues tiene todos estos mecanismos de conciliación, de mediación previos para evitar que personas que cometen delitos pequeños, delitos menores, lleguen a la cárcel. Uno podría suponer, ¿no? Pero en una de esas... Lo tenemos que suponer, y justo este nuevo sistema necesita que le pongamos la mirada, porque también se presta a que caigamos en muchos vicios, a que haya acuerdos antes de llegar al público, a que entre la víctima y el victimario también se establezcan acuerdos extrajudiciales que además están de alguna manera tutelados por el nuevo sistema, y que perdamos pista de los delitos graves, de los delitos no graves, y sobre todo el registro. Este nuevo sistema de justicia penal acusatorio demanda nuestra mirada concreta y nuestra evaluación permanente, y eso es lo que nos propone México Evalúa, y eso es en lo que nos embarcaremos muy pronto como Jalisco Cómo Vamos, y a lo que invitamos a la sociedad, por supuesto. Antes de despedirte, Augusto Chacón, hablando de otro tema y que me gustaría que nos dieras tu comentario, el periódico de Estados Unidos, el Wall Street Journal, hoy, bueno, desde ayer más bien en la tarde, empezó a digamos, publicitar una información relacionada con posibles mentiras o digamos, al menos que Andrés Manuel López Obrador no incluyó 2 departamentos en su declaración 3 de 3, y no sé qué opinas por el debate que ha habido en torno a este tema, pero a muchos más relacionados con el 3 de 3. Creo que esta iniciativa está cumpliendo su objetivo de encarecerle a los políticos ciertas decisiones poco honestas o ciertas decisiones opacas en la manera en que se mueven en la arena pública. Que por supuesto, me parece que 3 de 3, desde lo que significa como propuesta y desde cómo se construyó la sociedad civil y el Congreso y las organizaciones juntas, me parece una magnífica noticia, y tenemos que estar muy atentos ahora que se está reformando la Constitución en Jalisco, Enrique, respecto al nuevo sistema estatal anticorrupción,
Nosotros nos embarcaremos en una evaluación de lo que se hizo la semana pasada, sí, para que se parezca a eso, para que no nos vayamos a quedar en la simulación, porque sí, 3 de 3 ha demostrado sus ventajas, y bueno, que a quien haya mentido ahora le va a costar muchísimo trabajo ocultar aquello con lo que haya mentido. Al menos el costo político de la mentira, ¿no? Como decían los que promueven lo de informe bajo la lupa. Exactamente. Ahora, Augusto, en el caso del sistema estatal anticorrupción local, a mí al menos una figura que me preocupa mucho es el fiscal, y siento que por lo que se está probando, ya veremos en las leyes secundarias, puede ser un fiscal que nos salga al auditor. Exactamente. Pero o sea, totalmente cooptado, ¿no? Sí, tenemos ya un ejemplo de la revisión rápida que yo hice. Sí. En México, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción está presidido por ley por el Comité Ciudadano. Exacto. Quien preside el Comité Ciudadano. En Jalisco no quedó especificado así. Quedó sí un representante del Comité Ciudadano, pero no se especifica que un ciudadano sea quien preside este consejo. Es un detalle quizá menor que tendríamos que revisar con los expertos, pero que nos dice que hay que estar atentos a lo que están haciendo los legisladores. Sí, y aparte será por el Congreso, el nombramiento del fiscal, con 2/3 partes del Congreso, sí. y un asunto que quedó abierto a nivel nacional y que creo que también quedará abierto aquí es cómo se remueve al fiscal anticorrupción, porque si el fiscal anticorrupción lo puede mover su jefe, en este caso el gobernador, cada que quiera, pues de poco va a servir, ¿no? Exacto, sí, hay que estar atentos, todavía apenas son las primeras reformas en la Constitución, faltan las leyes secundarias, y ahí hay que estar atentos y estaremos atentos. Augusto Chacón, director de Jalisco, ¿cómo vamos? Gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, Enrique. Saludos. Un saludo a los. Y hasta el próximo miércoles. Hasta luego. Bye. Ahí está el tema de México Evalúa, un estudio que si usted lo puede consultar en la misma página de México Evalúa, es un estudio que vale la pena, que habla de todos estos problemas estructurales que tiene el sistema carcelario en México, el sistema penitenciario, y en relación a la declaración 3 de 3 de Andrés Manuel López Obrador, vamos a ver cómo reacciona el día de hoy. Es grave que el tabasqueño no haya puesto 2 de sus propiedades dentro de su declaración 3 de 3, hay que recordar que en su declaración 3 de 3 dice que no tiene ninguna propiedad, que todas las propiedades se las ha dado a sus hijos a través de distintos mecanismos, pero sobre todo herencias en vida, y por lo tanto la investigación que hizo el Wall Street Journal, este periódico de Estados Unidos, fue una investigación basada en la consulta directa del registro público de la propiedad. Son propiedades, digamos, no tan onerosas, por en torno a los 2 millones de pesos los departamentos de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, creo que es importante que aclare por qué no incluyó estas propiedades. Vamos a ir al corte. Al regresar platicamos sobre temas relacionados con la salud, sobre temas relacionados con el Hospital Regional de Occidente de Soquipan. Regresamos. De la mañana con 22 minutos. Saludamos al doctor José Manuel Bandic Puga. Él es director general del Hospital General de Occidente Soquipan. ¿Cómo estás, director? Muy bien. Buenos días. Aquí doctor, a tus órdenes, poniéndonos a las órdenes de este auditorio. Soy Miguel Ángel, por cierto. Miguel Ángel Bandic Puga, nada más aquí para corregir. Miguel Ángel, preguntarte, tú sabes que la situación económica del país no es la mejor, y uno de los sectores que pueden tener o que pueden resentir los recortes federales, los recortes presupuestales, es precisamente el sector salud. ¿Cómo saldrá Soquipan de este problema? ¿Te han dicho algo? ¿Que puede haber retraso en los recursos, medicamentos? Es decir, que nos hagas, digamos, un balance de las perspectivas financieras del hospital de cara al siguiente año. Mira, la realidad es que sí nos ha pegado, porque nosotros heredamos la administración, como soy parte del sector estatal, tengo que hablar por todos. Heredamos una deuda muy fuerte de más de 2.500 millones de pesos que no hemos podido resarcir. Eso obviamente se ha reflejado sobre todo en la dispensa de medicamentos. La empresa con la que tenemos el contrato, como una forma de hacer presión, no nos surte los medicamentos. Eso hasta la actualidad. Sí, hasta la actualidad. Pero nosotros lo que hacemos, en base a la gestión, empezamos a presionar, porque la diferencia es que con nosotros los pacientes que tenemos o los usuarios que tenemos son usuarios de alta especialidad y de ellos de ese medicamento depende su vida. Entonces hacemos presión a todos los niveles, incluso directamente también con los responsables de esta empresa, y afortunadamente nos han respondido. Obviamente nos presionan con medicamentos menos importantes, pero sí reconozco que sí hay carencias y es uno de los principales sectores.
¿Qué tipo de medicamentos son donde se están viendo atraso en su llegada? ¿Cuáles son, digamos, los más importantes? Me reportaba el endocrinólogo y los cardiólogos que hemos tenido retraso en la dispensa de medicamentos para cardiopatías, un poco para diabetes mellitus y también para algunas pacientes que tienen hipotiroidismo. Pero inmediatamente me lo dice, inmediatamente presionamos. Sí reconozco que hay retraso, pero también hay un compromiso de resolverlo a la brevedad posible. ¿Cuántas personas, director, atiende el hospital anualmente? Es decir, estamos hablando de un hospital muy importante, de un hospital general en nuestra ciudad. ¿Cuántas personas son atendidas? Y sí me gustaría que me dijeras si los recortes federales, particularmente en el Seguro Popular, podrían tener algún impacto en la cantidad de personas que atiende el Soquipan. Te diré primero las cifras Sí. macros. Nosotros somos una institución que otorga 160,000 consultas anualmente, realizamos alrededor de 7,000 cirugías por año y en ese hospital atendemos 8,000 eventos obstétricos aproximadamente, y estamos hablando de los cuales tenemos más de 7,000 nacimientos. Y aquí hago un paréntesis para que empecemos a tomar conciencia de un evento que nos está afectando. Más del 30% de nuestros nacimientos son en adolescentes. Y en adolescentes estoy hablando desde una niña de 9 años, Sí. la más pequeña, a menores de 18 años. Y el promedio es de 14. Y de 14 tenemos varias que ya es su segundo embarazo. Y esto es un fenómeno A los 14 años. A los 14 años. Y es un fenómeno que tenemos que ir tomando, hacer conciencia de la necesidad de tener educación sexual. No quiero desviar la entrevista, No, sí. pero sí es importante hacer un llamado de atención a la sociedad. De acuerdo. Y vinculándolo esto exactamente, doctor, con los recortes, ¿crees que se vea mermada la capacidad de consulta que puede dar el hospital? Mira, no, porque el secretario de Salud tiene un compromiso. El Hospital General de Occidente es el último punto de referencia a donde concurren todos los hospitales del Estado, Sí. incluyendo los civiles, pero nosotros somos la respuesta inmediata del Estado. Entonces hay un compromiso de que nosotros no nos podemos dar el lujo de rechazar. Tenemos que admitir y tenemos que resolver. De ahí el compromiso del secretario de Salud, que yo no sé ni cómo le hace ni de dónde le hace, pero nos vienen los recursos. De hecho, nos vamos a equipar más todavía. Durante este periodo de gobierno se ha realizado la mayor inversión en el Hospital General Occidente desde su fundación por el gobierno federal en 1978. Y todavía este final de año se le va a realizar una mayor inversión porque nos vamos a acreditar en varias patologías muy importantes, que es trasplante renal, trasplante de córnea, trasplante de cóclea, enfermedades congénitas de recién nacido, cardiovasculares, cardiopatías y cáncer de colon y recto, así como hepatitis C. Entonces, va a aumentar nuestra gama de alta especialidad. Sí. Necesitamos esos recursos para poder acreditarnos y que el gobierno federal nos pueda pagar los pacientes atendidos por esas patologías. Se está haciendo el esfuerzo. Ayer tuvimos una reunión urgente, ordenada por el secretario, Sí. con esta simple indicación: o lo sacan o lo sacan. Ahora, uno de los elementos relacionados con esta inversión, doctor, tiene que ver con el hospital geriátrico, que es uno de las inversiones más importantes relacionadas con el hospital. Hasta el último corte que pude encontrar, decía el secretario, el titular de salud, Antonio Cruz Esmada, que había un avance de en torno al 22% en el hospital geriátrico. ¿Cuándo podremos tener ya realmente funcionando el hospital? Pinat, teóricamente nosotros debemos de tener ya funcionando prácticamente el hospital a fines del 2017. Y te estoy hablando de noviembre del 2017. Ok. Obviamente lo más lento es la construcción de la obra negra. Ahorita ya están los cimientos, las planchas. Y aquí otra vez hago un paréntesis. Los cimientos están para soportar una torre de especialidades de 10 pisos, que es el siguiente proyecto. A nosotros ya no nos va a alcanzar, pero ahí se deja la base en base a un proceso de planificación a largo plazo que se había dejado de hacer. Al Estado le hace falta una torre de especialidades. ¿Por qué? Porque donde estamos trabajando ahorita el modelo arquitectónico ya está agotado. Obsoleto, ¿no? Es una institución que data de 1950, se le han hecho muchas remodelaciones y ya no da. Entonces se va a dejar súper conectado, se le ha invertido mucho en todo lo de laboratorios, todo lo de diagnóstico, y van a estar conectadas las dos torres.
¿Cuánto costará el hospital al final, el hospital geriátrico? El geriátrico al final tiene un presupuesto ya con todo equipamiento de alrededor de los 300 millones de pesos. 300 millones de pesos. Y esto es, digamos, como el tope que puso la Secretaría de Salud en términos de gasto. ¿Lo está haciendo CIOP o directamente la Secretaría de Salud? CIOP, directamente. Directamente. Y la torre de especialidades que dices, doctor, es un proyecto futuro. Es un proyecto futuro, pero ahí están las bases, ya están las bases, es necesario. Y la actual construcción la estaremos vocacionando exclusivamente para salud materno-infantil. En estos dos aspectos, tanto en materno como en infantil, somos un hospital de tercer nivel. Y déjame decirte que somos un hospital que tiene 52 especialidades. Ahora, en este espacio para atender a los adultos mayores, ¿qué capacidad tendrá, doctor, a futuro? Bien, para atender? Inicialmente tenemos alrededor de 50 camas sensables. Vamos a tener en la primer planta un área de urgencia con 20 camas, un quirófano de urgencias, sala de rayos X, consulta externa en la primer planta, y en la planta superior seguiría ya las camas, el área de hospitalización con una miniterapia intensiva, y vamos a dejar la planta ya para hacer los quirófanos ahí. No nos va a alcanzar, porque es necesario ya sacar los quirófanos. En el diseño original, antes se permitía así en el 78, los quirófanos están en el 5º piso. No es funcional, nos ocasiona muchos problemas. De hecho, cuando llegamos nos encontramos un dictamen con obsolescencia de los 2 elevadores que había. Ya están nuevos y estamos por terminar y entregar un montacargas, pero aún así no es funcional. Me llama la atención, doctor Van Dyck Puga, los 300 millones de pesos de gasto. Se me hace un costo elevado. ¿Por qué? ¿Es por la tecnología? ¿Por el tipo de quirófanos? Acuérdate que va toda la estructura. Sí. Y luego va la infraestructura. Y en la infraestructura estamos hablando de más de 60 millones de equipamiento. Todo lo que es la estructura se lleva un costo de más de 200 millones de pesos. Estamos hablando de 3 pisos, sí, con la más alta tecnología y además con las normas para la construcción de hospitales, que son normas muy duras, muy rígidas y muy exigentes hoy en día. Claro. Para que no nos pase lo de la otra vez, que nos dejaron los tubos dentro de los quirófanos. De acuerdo. Vamos a ir al corte, estamos platicando sobre el Hospital General de Occidente, el famoso Soquipan. Vamos a regresar, les recuerdo el teléfono en cabina 33 18 80 76 41. Nueve de la mañana con 36 minutos. Algunas preguntas también para el director del Hospital Soquipan, para Miguel Ángel Van Dyck Puga. Te pregunta Miguel Hernández, nos comenta, por favor, dígale a Miguel que si me regala una llamada, me urge, es personal, si se acuerda de mí, soy su tocayo, jajaja, te pasa su teléfono, es muy importante, por favor, gracias. Vanessa, buen día, hay que ser congruentes, si no pagan las instituciones, ¿por qué los laboratorios tienen que surtir? Póngalo al revés, si a ustedes les debieran, ¿surtirían? Se relaciona con la cuestión de si hay que surtir cuando no se les está pagando a tiempo a las empresas. Tiene razón. Ahora, yo creo que, yo entiendo, pero yo creo que el derecho a la salud de las personas está por encima. Tiene razón, pero mi obligación es dar la atención y satisfacer la necesidad de mi usuario interno, de mi paciente. Yo nunca les he llamado cliente, no estoy de acuerdo con esa terminología. No. De mi paciente, de mi derechohabiente, y lo otro, a ver cómo le hacemos, ¿sí? Entonces, mi obligación es resolver ese problema. ¿Cómo lo hagan allá arriba? Yo no sé. Y mi obligación es presionar por todos lados hasta que me llegue. Lo que no se puede es que haya personas que no puedan atenderse de forma adecuada, claro, porque existen problemas financieros, existen problemas económicos o dificultades en términos de convenio entre instituciones públicas o privadas, que eso es llevarse el derecho a la salud de los ciudadanos entre las patas. Y mi función es garantizar el derecho a la salud. Y la función del sistema de salud, claro, en general, ¿no? Me dice Claudia Villa, señor Toussaint, creo que su colaborador es muy optimista. Cuando
cuando diseñó que arreglar el problema de las cárceles es cuestión de voluntad. No estoy de acuerdo, pues al interior se juegan grandes cantidades de dinero y corrupción en todos los niveles. Falta acabar con la impunidad. Creo que a lo que se refería Augusto Chacón no es tanto en relación de que solo con voluntad se puedan arreglar este tipo de problemas, pero sí es necesario que alguien, sea el gobernador, el fiscal general del estado, tenga la voluntad de meterse a ver exactamente lo que está ocurriendo en los penales, en las prisiones. Ya lo hizo en alguna ocasión Eduardo Almaguer, se metió, hicieron un operativo interno y se dieron cuenta de los niveles de autogobierno que hay. Creo que también hay una parte importante, hay que decirlo, de voluntad política para atender este tipo de problemas. Nos dice 3138, buenos días, quisiera saber si el Hospital Soquipan acepta donaciones de medicamentos. Sí, sí las aceptamos siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece la COFEPRIS a nivel nacional y los aceptamos a través del patronato del propio hospital. Si gusta ponerse en contacto con nosotros, adelante. Nos dice Gabriela, la semana pasada tuvo un bebé, una amiga. Los felicito por lo limpio y buen trato que le brindaron. Te lo paso la felicitación de Gabriela. Gracias. Miguel Serrano, me sorprende que diga que el recorte de presupuesto no les afecta. Lo escucho muy positivo. Creo que sí afecta de algún modo, te dice Miguel Serrano. Sí nos afecta, lo aclaré. Claro que nos afecta, pero por supuesto que también soy positivo. Esa es mi visión, tengo que ir para adelante. Y consciente de la realidad, con conciencia de realidad. 8075, relacionado con las medicinas, pues si no le pagan a los proveedores está difícil. 4033 me dice, yo me apunto a pertenecer a la Fiscalía Anticorrupción, nos dice Eduardo René Azano. Bueno, veremos ya cuando se abran las convocatorias para ver cuál va a ser el proceso para pertenecer a esta fiscalía, que es fundamental. Yo creo que el debate se ha ido hacia la ley 3 de 3, que es importante. Yo creo que es elevarle el costo de mentir a los políticos. Sin embargo, el asunto del fiscal anticorrupción, si vemos, por ejemplo, casos como Italia, como Colombia, como España, quien realmente ha tenido buenos resultados en esta materia es precisamente la Fiscalía Anticorrupción. 7074, bueno, gracias, nos dice con relación a un tema de deportivo. 3251, hola, buenos días. Yo no confío en la policía municipal y menos en la de Zapopan. Acá en Jardines de Nuevo México y toda la zona de Tezistán hay venta de droga y los patrulleros lo permiten. Ellos tienen prohibido por la plaza patrullar la zona donde están esos puntos de venta y yo pienso que eso es en todo el país. La desconfianza en las policías es algo generalizado en nuestra sociedad. Doctor, entiendo que han implementado un modelo de citas telefónicas en el hospital de Soquipan. ¿Cuál ha sido la respuesta y por qué implementar este modelo? Mira, en primer lugar tenemos que acabar con las filas. Nosotros, personalmente me he puesto junto con el usuario que va con nosotros y he recorrido todo el viacrucis con ellos sin ser Viernes Santo. Sí. Tenemos que batir esas colas, tenemos que mejorar la calidad de nuestros servicios y una forma de hacerlo es que desde su centro de salud de donde nos lo están enviando, ahí mismo generen la cita telefónica, de tal manera que ya llega directamente al control y lo envían a su cita. Todas las citas nosotros estamos trabajando en que deben de ser agendadas, Okay. Totalmente agendadas. De esa manera aumentamos la eficiencia, la eficacia y la efectividad. En pocas palabras, tenemos que pensar en cómo facilitarle las cosas a nuestros pacientes, a todos nuestros pacientes. Aún así, tienen que hacerse una serie de trámites burocráticos que implican colas, pero tenemos gente allá afuera del hospital que los está recibiendo y los está orientando directamente. Ahora, las urgencias no se pueden programar, ¿no? No, definitivamente. Es decir, hay no. un porcentaje de trabajo que es difícil de planificar. Nosotros, a finales de este mes, espero que ya esté, Sí. diseñamos un software donde en nuestro triage, tanto de pediatría como de adultos, inmediatamente la gente que llega con su hoja de seguro popular a través de un escáner, automáticamente están los datos y ya pasan al control. Con eso estamos disminuyendo los tiempos y a la vez prácticamente eliminando los problemas de errores de captura que luego cuesta trabajo en la identificación del paciente. Ahora, doctor, hace también algunas semanas se detectaron algunas filtraciones en un quirófano en particular del Hospital General de Occidente. Creo que fue arreglado semanas posteriores, costó en torno a $1 millón poder arreglar esas filtraciones que venían de las tuberías. ¿Qué tanto es un asunto que tiene que ver con la infraestructura misma, con las instalaciones del hospital y que tiene que ser atendida con una intervención mayor? Bien, es un hospital que nace en 1950 por Sí. una asociación privada y de religiosos
con fines para la tuberculosis en aquel tiempo. Era una zona totalmente aislada. En 1978 el gobierno federal lo remodela, lo mete al sistema de hospitales federales, un hospital muy bonito, a mí me tocó ir a recibir clases ahí, pero estamos hablando de ya más de 66 años, su modelo arquitectónico está agotado. Ahí donde se remodelaron esos quirófanos para ginecobstetricia, es una obra que se hizo a finales de 2005, se entrega en el 2006, pero cometieron un error, esto hay que decirlo, un error de infraestructura. Ya la norma en ese entonces te establece que no deben de ir tuberías, sobre todo de agua, cerca de los quirófanos. No debe de haber. Desgraciadamente ahí estaban, son riesgos ocultos. Con estos aguaceros que tuvimos terribles, tronó la tubería. Tronó, pero en cuanto tronó, inmediatamente tuvimos la respuesta inmediata. Afortunadamente, el secretario de Salud nos da respaldo inmediato. En ese momento a mí me llamaron en la madrugada, en ese momento me estaba comunicando con el secretario y lo más temprano posible yo ya tenía ahí 3 cuadrillas resolviendo el problema. ¿Y han detectado este problema en algún otro quirófano? Por lo pronto no, estamos sobre eso. De hecho, esos son los de ginecobstetricia. En este tiempo, nosotros estamos por acreditarnos con una inversión de 62 millones en equipamiento para infraestructura y personal. Se van a remodelar los quirófanos del 5º piso. Entonces, eso nos va a permitir, porque vamos a abrir algunas cosas, tratar de detectar riesgos ocultos. Nosotros tenemos que estar preparados para lo que viene. Le vamos a entrar a los trasplantes, al trasplante renal, al trasplante de córnea, y a largo plazo hígado también. Pero no deberían, doctor, hacer un análisis de si existen afectaciones en otros quirófanos. Lo digo porque puede volver a pasar esto y es una situación muy grave para los pacientes, para los doctores, para todos. Por supuesto, es un riesgo y a partir de eso estamos haciendo una búsqueda exhaustiva, pero es como hallar una aguja en un pajar. Voy a ser franco, no tenemos planos de esa zona. Entonces, estamos buscando, hurgando y estamos resolviendo en forma reactiva. No hay planos. No tenemos planos de esa zona. ¿Y de quién es esa omisión o por qué esa información no está? No está, debe de estar. Lo que estamos haciendo nosotros es resolverlo. Pero también se puede poner una denuncia por este tema, por su tracción de documentos. Eso le tocaría al departamento legal, aunque ser director de un hospital implica responsabilidades legales, financieras, médicas. Pero entiendo que usted no tiene que ir a poner la denuncia en pero la verdad ahorita yo tengo que estar resolviendo y ya la parte jurídica ahí se las dejo a otros. Vamos al corte, seguimos platicando sobre el Hospital General de Soquipan. 9 de la mañana con 52 minutos. Estamos platicando esta mañana. Hemos tocado varios temas relacionados con el Hospital General de Occidente, Soquipan, con Miguel Ángel Bandic Puga. Él es su director. Algunas preguntas, doctor, que nos hace el amable auditorio. Nos dice terminación 9058. Buenos días, mi pregunta es, mi esposa tiene 2 hernias en el ombligo. Yo quiero saber si el Seguro Popular cubre la operación. Gracias. Sí la cubre. Y tenemos excelentes cirujanos. Imelda nos dice, buen día, excelente programa. Mi pregunta es, ¿las personas que no somos derechohabientes del Seguro Social nos puede atender en ese hospital? Tengo Seguro Popular, gracias. Por supuesto, para eso es ese hospital, para los que no tienen Seguro Social. Nos dice también Enrique, nos dice, buen día Enrique, ¿cuándo habrá convocatoria para trabajar en el hospital geriátrico? Soy estudiante de gerontología y es muy importante la labor de nosotros. Saludos y buen programa. A principios del próximo año ya. Al principio del próximo año ya habrá una convocatoria. Sí. Doctor, está, otro de los temas que ha estado en la opinión pública es el asunto del servicio de ginecología del propio hospital. Y lo que hemos podido leer en notas, hemos podido leer en algunas declaraciones, es que pues prácticamente está rebasado el servicio. ¿Es así? ¿Está rebasado el servicio? Es decir, ¿es imposible atender la demanda? Yo más bien diría que estamos sobresaturados porque es un hospital de tercer nivel, es un hospital de alta especialidad, sobre todo en el área de ginecobstetricia. Uno de los temas de interés del secretario de Salud es instalar en Soquipan un área de cuidados intensivos materno-infantil. No tenemos. El único que tiene es el Instituto Mexicano del Seguro Social, la UMAE de obstetricia. Pero es fundamental, ya tenemos vista el área,
y se está viendo la cuestión del presupuesto, pero implica también personal. Y la dotación del recurso humano es uno de los temas más complicados por la limitación del presupuesto federal. Sin embargo, el secretario de Salud lo incluyó en la agenda como algo urgente. Estamos saturados, pero tenemos la capacidad suficiente para hacerlo. A nivel público están los 2 hospitales civiles, está el Hospital General de Occidente, en la zona metropolitana tenemos el Hospital de la Mujer, tenemos la Maternidad López Mateos, y al interior del estado todos los hospitales regionales. Tenemos una red de 14 hospitales regionales que otorgan este servicio. Y cuando tenemos exceso de saturación, los casos que no tienen complicaciones, partos eutóxicos llamados del punto, o sea, lo normal, o cesáreas normal, que no se prevén complicaciones, se envían a hospitales privados, pero como último recurso, si es necesario. De tal manera que nosotros estamos obligados, a través de la red hospitalaria, a resolver esta urgencia obstétrica. ¿Cuál es, doctor, la demanda que no se puede, o qué tamaño tiene la demanda que no se puede atender, en este caso en ginecología? ¿Existe algún número diario, algún número semanal o anual que no se pueda atender? ¿Y cuánta inversión se necesitaría para realmente solventar toda la demanda? Primero, sí se puede atender, sí se ha podido atender. Todos. Sí, se ha podido atender como en... Pero los casos que se van a los privados, por ejemplo, son cuestiones que no se pueden atender. Finalmente se está atendiendo a través de los privados. Lo importante es tener una respuesta ante la necesidad social, y en este caso se está atendiendo. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos un diagnóstico y vemos, lo complicado se queda con nosotros, porque tenemos toda la infraestructura, tenemos gente muy capacitada las 24 horas del día, los 365 días del año. Lo que no es complicado, sí, lo mandamos de allá en caso de saturación, pero es por ley, tenemos una comunicación permanente entre todos los hospitales, todos los que damos atención materno-infantil. Oye, mandarlos a privado, doctor, ¿no es una especie de privatización de la salud? No, en este caso no. Hay que, y yo siempre estoy en contra de la privatización de la salud, pero en este caso es una alternativa. Tenemos que, son alianzas público-privadas, que hoy la misma Organización Mundial de la Salud, la misma OPS, lo reconocen como una alternativa para resolver, en este caso, la urgencia obstétrica. Sabemos de que muchos médicos en nuestro estado lamentablemente trabajan en condiciones que no son las óptimas, y después se comienzan procesos contra ellos, procesos jurídicos, judiciales contra ellos. Es un asunto que creo que tenemos que resolver de fondo. Y hace algunos días, doctor, el vocero del movimiento, de un movimiento de médicos del Hospital desde el Estado, en este caso Alejandro Castillo Castañeda, detalló lo que hace falta en el caso del Hospital Soquipan. Y lo dijo así: nos hace falta mejorar el número de camas, tenemos camas insuficientes para atender a todos los pacientes, tenemos necesidad de mejorar los consultorios, como creo que ya se está viendo, tenemos necesidad de mejorar los quirófanos son insuficientes, hay lista de espera muy grande para los procedimientos quirúrgicos. ¿Tienen anotados este tipo de carencias? ¿Son ciertas o no son ciertas? El doctor Alejandro Castillo es un excelente cirujano del hospital, es mi jefe de enseñanza de los residentes de cirugía, y sí tiene toda la razón. Nosotros tenemos un proyecto para sustituir todas las camas del hospital. Pero además nosotros, debido a ese tipo de quejas, yo estoy muy atento a las quejas, debido a ese tipo de formato, a esa queja que él me envió, yo la tengo personalmente, nosotros diseñamos un formato para que inmediatamente cualquier falla, cualquier alteración, cualquier material de mala calidad que ellos estén encontrando, inmediatamente me haga la denuncia del tipo de material, el lote, y resolverlo inmediatamente. ¿Y le ha hecho las demandas? Fíjate que no. Hasta el momento no te ha hecho ninguna. Pero de todos modos no me espero a que él me lo haga. Tengo mi jefe de quirófanos, inmediatamente me lo está reportando. No me voy a esperar a ver si el doctor hace su parte o no. Carlos Bautista, en caso de válvula por hidrocefalia que paga el paciente, ¿tiene seguro popular? Pregunta. Nosotros lo podemos pagar, nosotros lo podemos cubrir. Hay que ver el caso específico. El Seguro Popular cubre las 287 patologías más frecuentes, que equivalen al 80% de la patología más frecuente en el país. Bueno, nos mandan fotos de la ruta 380, saltarse Camellón a la altura de la estación Periférico Norte, ahí se demuestra el servicio de la ruta certificada, y aparte es precisamente uno de estos camiones verdes. Hacemos el reporte para movilidad.
Pedro León, nos manda un mensaje de audio que en un minuto lo podremos leer. Dice 5773, buen día, es una mentira lo que el doctor está comentando respecto al Seguro Popular, porque mi madre no me la recibieron porque no tenía lugar en el hospital ni en otro lado. El Seguro Popular es pura mentira y no te atienden. Bueno, ahí está, quejas también. Estoy a sus órdenes. Doctor Miguel Ángel Bandic Puga, director general o director del Hospital General de Occidente Soquipan, gracias por haber estado aquí en Cara a Cara. No, muchas gracias y estoy a tus órdenes. Nosotros nos despedimos, mañana nos visita aquí en cabina el jefe de gabinete del gobierno del estado, Rafael González Pimienta. Soy Enrique Tucen y hasta mañana.